Dios les bendiga. Es un gusto saludar a las personas que hacen parte de este canal, que vienen, nos visitan por primera vez. Soy el pastor Julio Simón López, radicado pues aquí en Colombia, sirviendo al Señor por casi 30 años, escritor de varios libros, entre ellos uno titulado Es tiempo de avivamiento, Una vaca en el garaje. Bueno, quiero agradecer a Dios primero porque pues quiero tomar un tiempo hoy para dar pues una palabra que entiendo como una señal profética de Dios para Colombia, por lo menos de forma personal, haciendo pues la salvedad de que pues si usted no cree en esto o le parece que no es de Dios, tenga también la libertad pues de no atender a esto por obvias razones, porque pues la Biblia bien nos dice que debemos examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No lo que voy a compartir no lo estoy dando como una verdad absoluta, simplemente son mis apreciaciones personales, son mis conclusiones personales que considero pueden ser edificantes y que pueden animarnos, ¿no? Para que tengamos eso en claridad. Quiero pues agradecer de antemano a todos los que hicieron parte de los 40 días de oración por un avivamiento personal, a los que nos estuvieron escribiendo todo el tiempo, aquellos que también pues nos apoyaron con algo de recursos que para nosotros pues es muy útil, ya que no contamos con entradas económicas como ministerio, porque pues como tal vez ustedes si ya vieron el video donde hablamos de nuestro ministerio con mi esposa, pues realmente Dios nos ha llamado a depender de Él, lo hemos hecho, gracias a Dios no nos ha faltado, pero pues realmente nuestro trabajo está más enfocado en el apoyo a pastores de forma muy personalizada, por lo cual pues realmente no contamos con una congregación, con un apoyo de ninguna persona en particular, con entradas económicas, aunque pastoreamos en el sentido de cuidar del corazón de muchos de los siervos, acompañándoles en sus procesos personales. Así que agradezco a Dios por los que nos ofrendan y los que tienen en su corazón quizás ofrendar, pues puedan hacerlo. Voy a dar el número de teléfono, es 315-690-5504, Neki o David Plata aquí en Colombia, o dentro del canal pueden encontrar una cuenta de PayPal para los que quieran pues enviar alguna ofrenda desde el extranjero. Igual también pues de pronto un mensaje a nuestro correo reedificando ministerios, que ahí también lo encuentran nuestros datos adentro del canal. En el encabezado donde dice más o descripción del canal, allí pueden encontrar esos datos también con respecto a nuestros libros. Bien, bueno, tengo que entrar entonces a hablar un poquito de lo que se ha venido tratando y quiero aclarar que quité los 3 de los videos que puse que hicieron de alguna manera que se viralizara algo aquí en el canal. Uno pues acerca de las efigies, que lo quité por alguna razón muy particular, y es que primero ya se hizo el trabajo, es decir, muchas personas, grupos de oración, de intercesión, tanto de aquí de Colombia como fuera del país, nos escribieron, nos hicieron saber que hicieron la tarea de ir, de profanar esas estatuas, esos lugares, y creo que hemos visto resultados. En otro video hablé un poquito de que podría ponerse peor, y creo que estamos viendo en Colombia que sí, se está poniendo peor, pero en un sentido, por lo que Dios nos hizo entender en lo que leímos en Isaías 30, los que vieron los videos, pues es que se iba a exacerbar un poquito toda esta locura ya entre ellos, porque eso va a permitir que la gente se canse, que la gente abra los ojos y que llegue un momentico en que pues todo salga a la luz, todos esos guardados, todo ese tipo de cosas que haya pendientes en no solo nuestro gobierno, sino todo el sistema que ha sostenido Colombia durante años, manteniéndolo en la guerra, manteniéndolo en tantas cosas. Así que
Bueno, doy gracias a Dios por esas personas que participaron de poder ir, de poder orar, de poder empezar a tener tiempos de intercesión, de clamor específica, por los tiempos de oración que han sido convocados también a nivel masivo, porque considero que están dando resultado y creo que lo que voy a compartir hoy pues les va a corroborar eso muchísimo más. Explico, para los que no me conocen, yo no me considero profeta. Creo que tengo el don de profecía, soy maestro, por lo que no me siento muy cómodo de pronto hablando en estos términos proféticos, pero igual tengo que hacerlo porque el espíritu de la profecía es Jesús mismo. Así que si un creyente tiene a Cristo, pues igual profetizará, ¿no? Hablará proféticamente, porque siempre la palabra de Dios tiene un efecto tanto espiritual como eterno, y pues eso es innegable. Así que doy gracias a Dios porque creo que Dios está trabajando en Colombia y está trabajando para despertar su iglesia, para despertar su pueblo. En esta línea pues de pensamiento, bueno, creo que les voy a contar una experiencia muy particular que lo he tomado como una respuesta de Dios para, para Colombia, ¿sí? Pero les voy a contar acerca del nacimiento de un par de bebés que resultaron no ser dos, sino tres, y al final me van a entender, espero no tardar mucho en esto, pero eh, quiero introducir como buen maestro con la Biblia, con la palabra de Dios. Quiero que nos hagamos una imagen de las formas en que Dios habla, porque obviamente Dios puede hablar de las maneras que Él quiera, como quiera. Dice la Escritura, por toda la tierra salió su voz. Dios habló a José a través de sueños, habló de forma audible seguramente a un Abraham, a un Isaac. Bueno, tenemos a Dios hablando, como dice Hebreos, de muchas formas y muchas veces, ¿no? Y nos ha hablado, obviamente, en estos postreros días a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando lee uno Hechos, capítulo 1, verso 1, pues entiende que dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que Dios nos habla también tanto con las acciones de Jesús como las palabras de Jesús, y Jesús nos dijo que nos había dado también su voz, nos había dado su palabra y obviamente nos dio su Espíritu Santo. Entonces, la persona espiritual entiende. El que no es espiritual, el que solo letra, teología, conocimiento, pues seguramente no entienda los términos espirituales, pero pues ya vuelvo y digo, la persona que de pronto no le vea esto que sea de Dios para él, lo que sea, pues simplemente deséchelo y ya. Pero la Biblia dice, los entendidos entenderán. Así que el pueblo que está percibido, que está atento, que está buscando respuestas de Dios, seguramente hoy encuentre en este video respuestas para lo que Dios quiere hacer en Colombia. Agradezco a Dios por su gracia, por su misericordia, porque pues, en la vida había pensado yo hablar a toda una nación, así el video lo vean 100 o 200, no importa, pero me considero hablando a una nación y creyendo por la palabra de Dios, y me van a entender a medida que desarrolle el tema, que Dios muchas veces puso testigos, poquitos testigos, para grandes acontecimientos, como cuando nació Jesús y solo estaban aquellos sabios y solo habían algunos pocos pastores allí. Pocos testigos para algo muy grande. Un Simeón, una Ana, pocos testigos para algo muy grande. Entonces, no me interesa mucho, no soy youtuber ni me interesan los números. Lo que me interesa es que las personas que están esperando respuesta de Dios la puedan tener. Bien, con eso en mente quiero hablar de nacimientos como señales proféticas, porque les voy a hablar de dos nacimientos o tres, de tres bebés en particular. Ahora les cuento toda la historia, muy interesante, muy especial, porque cuando uno está expectante de respuestas de Dios para su país, pues la Biblia, Dios promete que va a hacer saber a sus hijos pues esas cosas ocultas, así como le hizo saber a Eliseo, pues que el ejército enemigo iba a venir contra él. Así que
estamos atentos a la voz de Dios y creo que pues entiendo la voz de Dios cuando viene a mi vida y pues de forma particular considero muy de forma curiosa. Dios conmigo es muy curioso para expresarme las cosas. Mi nombre, Simeón o Simón, en hebreo tiene un significado, en griego tiene otro, ustedes tal vez lo sepan, cuando se nombra a Simón en el Nuevo Testamento, en griego, significa una caña movida por el viento, pero cuando uno va al hebreo, significa el que oye a Dios o Dios lo oye. Así que tiene que ver con un oír de obedecer. Por eso creo que uno va aprendiendo que lo que Dios manda se hace, ¿no? Porque va uno aprendiendo. De hecho, es el término obedecer, significa oír en su raíz principal. Así que uno sabe cuando Dios está hablando algo y por eso tal vez la seguridad de poner incluso pues mi cara para decir algo como esto sin el temor de estar fallando, ¿sí? Pero pues como la Biblia dice, cada uno juzgue y pues usted puede hacerlo. Por favor, no lo haga escribiendo allá cosas contra mí o contra mi ministerio. Por favor, yo elimino eso, ¿sí? Porque no me interesa su opinión, simplemente me interesa contar lo que creo que es de Dios y el resto, porque si quisiera agradar a los hombres, pues no sería siervo de Jesucristo. Entonces no estoy, digamos, para tener contento a nadie, ni me interesa tener contento a nadie, sino a Dios, mi Padre Celestial. Así que si tienen comentarios negativos, hágalos en otro lugar o cambie de canal o elimine este y olvídese de mi cara. Tranquilos, en el cielo igual nos vemos. Bien. Bueno, algo importante, entonces vamos a hablar de los nacimientos como señales proféticas. Hacia eso voy a ir. Entonces, el primer ejemplo que encuentro en la Biblia pues es Set. Caín asesina pues a Abel, su hermano. Estoy leyendo en mi computador, por eso miro para arriba y para abajo, discúlpenme. Caín asesina a Abel, su hermano, y Dios pues le concede a Eva que tenga un hijo al que ella llama Set. Y dice, porque Dios me ha sustituido. Así que tan pronto Eva llama a este niño Set y le dice sustituir, inmediatamente lo marcó como la línea del Salvador. Es decir, por ahí se vino la línea del Salvador. Recordemos que la promesa más importante de toda la Biblia es en Génesis 3:15, donde Dios promete al hombre un Salvador que iba a encargarse tanto del pecado como de Satanás, ¿no? Que lo heriría en la cabeza, ¿cierto? Entonces, un hijo de una mujer que nacería y aplastaría, pues, el pecado, la maldad. Ahora, por ese sustituto se viene la línea del Salvador. Dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, si relacionamos a Jesús, Salvador, con Set, en el Evangelio de Lucas 3:38. Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, vemos que hay una relación allí. Quiere decir que ese sustituto, ese Set, terminó siendo finalmente Jesús. Por eso Jesús es nuestro sustituto perfecto. Oiga, un nacimiento profético. Eso es un nacimiento profético. Ese nacimiento de ese niño señala hacia el Salvador. Bien, segundo ejemplo, encontramos en la Biblia a Noé. Han pasado 1056 años desde Adán hasta Noé y la tierra está en un completo pues, desastre. Los hombres se han hecho vengativos, idólatras, malvados en extremo. Entonces, cuando el padre de Noé, Lamec, lo ve, percibe algo especial en ese niño, en Noé. Y por eso lo llama Noé. Vamos a leer. Génesis 5:28 al 29 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Verso 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que el término Noé significa alivio o
descanso. Pero ¿en qué estaba pensando Lamec? Entonces, que se cumpliera la profecía enmarcada en un nombre que venía desde el tiempo antiguo. Entonces, quiero que lo pensemos. En Noé se cumple una profecía muy interesante. Dios había permitido que naciera un hombre llamado Matusalén. Matusalén significa hasta que éste muera. Entonces, no puedo darles aquí toda una clase de escatología del Antiguo Testamento, pero bueno, simplemente se los voy a resumir de esta manera. Matusalén, cuando nació, su nombre es hasta que éste muera. Cuando ustedes leen y hacen el cálculo con sus Biblias, ustedes pueden hacerlo o pueden buscar en internet el cálculo del nacimiento de Matusalén y la muerte de Matusalén. Tan pronto murió Matusalén, llegó el diluvio. Así que podríamos decir que Matusalén fue el apocalipsis del Antiguo Testamento, por decirlo en términos muy gráficos para que usted me entienda. Así que qué interesante, porque eso indicaría entonces que tanto el nombre de Noé, el nacimiento de Noé, marca una etapa de nuevo nacimiento, de cambio, de descanso, de reposo, y está señalando de nuevo a Cristo como nuestro reposo, como nuestra arca de salvación, ¿cierto? Como el que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, etcétera. Pero también está señalando un Matusalén como un punto profético. Así que el propio Matusalén, su nombre tiene un significado profético. Tengan eso en mente. Solo les estoy dando todo esto como una introducción para que les voy a contar de 3 niños que nacieron con unos nombres especiales que considero son respuestas de Dios para Colombia. Bien. Vemos entonces aquí que dice lo siguiente en Génesis 5, 21 al 29, dice lo siguiente: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y también Enoc, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365, sí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 682 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que el alivio para Lamec era salir de este mundo para dejar de ver la corrupción total que la cubría. Es lo que se cita en Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32, en donde incluso se nos cuenta que el problema era que los mismos creyentes habían dejado de predicar la verdad y se habían ido tras las mentiras. ¿Por qué? Como leemos en Génesis capítulo 6, el problema fue que los creyentes se unieron con mujeres no creyentes, y como estas eran paganas, pues inclinaron su corazón hacia los dioses, empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, y entonces dice que detuvieron. El término de detener es que dejaron de hablar con injusticia la verdad, actuaron con injusticia, tenían el mensaje de salvación y se callaron para no herir a nadie, para no herir a sus espositas idólatras, que de hecho fueron las que empezaron a pervertirse, según leemos Romanos, a unirse mujeres con mujeres, y luego entonces los hombres entraron en la misma línea de, pues, hombres con hombres, ¿no? Era un momento muy difícil, pero muy similar al que estamos viviendo. Bien, solo por contarles algo de historia de la Biblia y contextualizarles. Mire cómo estos nombres, Noé, Lamec, definen tanto nacimientos como muertes. Bien interesante, y tienen que ver con toda la tierra. Tienen que ver con todo lo que está pasando a su alrededor. Tercer ejemplo que encontramos, Moisés. Los papás de Moisés, creyentes, según nos cuenta el libro de Hebreos y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, se nos cuenta un poco sobre esa historia.
los padres de Moisés lo ven y dice que lo ven niño hermoso. Ahora, es bien interesante pensar en eso, ¿cierto? Porque dice Éxodo 2, 1 al 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Uno diría, no, pues si el chino se parece al papá, lo perdimos, ¿no? Pero no es porque el niño se pareciera a la mamá y no al papá, ¿no? Que era hermoso. Simplemente es que vieron algo especial en el niño, vieron una gracia especial en ese niño. Y por eso, pues, lo guardaron, estando dispuestos de pronto a morir por esto, ¿no? Porque pues iba a ser un problema. Eso lo leemos en ¿dónde? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Observe esto. Moisés ya era agradable a Dios. ¿Qué había hecho? Si hasta ahora era un bebé, acaba de nacer. Y dice, y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Así que observamos algo bien interesante, que Dios sabe, antes de que un niño nazca, quién le va a creer y quién no. Posiblemente Dios ya sabía que Moisés le iba a servir, así que, bueno, no posiblemente, Dios lo sabe, Dios sabe todo, pero sabía que Moisés le iba a creer y por eso le guarda. Es bien importante entonces pensar en que este nacimiento de este niño tiene un significado especial porque Dios va a usar a Moisés para libertar a su pueblo Israel y para cumplir una promesa que había hecho a Abraham hace 750 años atrás, cuando él dijo, yo te voy a dar hijo, te voy a dar descendencia, pero van a estar esclavos 400 años, ¿cierto? Hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo, ¿cierto? Entonces, aquí se va a cumplir esa palabra profética a través de este niño, pero los papás vieron algo especial, por eso estoy hablando de una señal profética, no estoy hablando de una palabra profética para Colombia, sino de una señal profética para Colombia. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué sería lo que uno pensaría que a Dios le agrada realmente en una persona si no ha hecho nada? El bebé, es un bebé, no ha hecho nada, pero ¿qué le agrada? Bueno, cuando leemos Hebreos 11:6 sabemos lo que a Dios le agrada. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Dios ya sabe quién le va a creer y quién no. Ahora, la fe agrada pues a Dios. ¿Y por qué sabemos que Moisés iba a tener fe? Bueno, Hebreos 11:23 nos cuenta que sus papás eran creyentes, tan creyentes que hicieron las cosas a la manera de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme al modelo de Dios, porque dice que hicieron una arquilla. Una arquilla es un arca, como la de Noé, calafateada con brea, pero pequeña. No fue un barco, ¿cierto? Recordemos que el arca era un cajón, porque era para flotar, no para nadar. Hicieron un cajoncito igual con brea. Así que lo que entendemos es que ellos supieron, igual que lo supo Adán cuando Dios ofreció sacrificio y los cubrió con las pieles, ellos entendieron que la forma de acercarse a Dios a través de un sacrificio. Los padres de Noé entendieron que la forma de guardar a su hijo era entonces en un arca. Si Dios guardó a Noé en un arca, guardaría a su hijo en una arquilla. Así que siguen las cosas conforme al modelo que Dios les ha ya mostrado. Recordemos que la verdadera fe es hacer las cosas como Dios las hace. Es lo que Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Ese es el verdadero trabajo de los creyentes, hacer las cosas a la manera de Dios. Así que, bueno, eso quitó de ellos algo interesante. Así que el nacimiento de Moisés marcó la muerte del miedo, porque dice, por la fe Moisés cuando nació, estoy leyendo Hebreos 11:23, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y, observe, no temieron el decreto del rey. Así que ese nacimiento profético de este hombre, de este profeta de Dios, porque Moisés pues todos sabemos que fue un profeta de Dios, ese nacimiento
quitó el miedo del corazón de estos papás. Y creo que cuando hay una señal profética como las que voy a compartir hoy, el objetivo precisamente es ese, que se quite el miedo, que como pueblo de Dios, que como iglesia de Dios dejamos de, pero es que pasó, pero es que hicieron, pero es que mire, que es que decretaron tal ley, que es que mire, que aprobaron tal otra, que es que mire, que es que fulano hizo, que hizo, que el otro le dijo. No, 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 no. Necesitamos mirar a Dios. La Biblia dice, mirad a mí, dice el Señor, y seréis salvos todos los términos de la tierra. El trabajo del enemigo siempre va a tratar de ser distraernos. Que quitemos la mirada de Dios y la pongamos en el mundo. Que pongamos la mirada en el problema y no en Él. Entonces creo que es algo que es importante lo que Dios quiere hacer. Así que notemos que la fe de estos padres permitió pues entender el propósito de Dios con su hijo. Es decir, cuando ellos vieron el niño, entendieron que había un plan de Dios ahí, que había una señal de Dios ahí, que había un mensaje de Dios ahí. Por eso les voy a tener que contar lo que voy a contar hoy para que usted entienda cuál es el mensaje de Dios para su iglesia. De hecho, muy especial a mi gusto personal. Y pues obviamente ese nacimiento de ese niño eliminó en ellos el miedo y espero que con usted suceda igual. Ahora, si vamos un poquito hacia el Nuevo Testamento, porque no quiero alargar mucho más esto, si usted recuerda, nacimientos proféticos, uno de ellos, Juan el Bautista, y dos, obviamente, el de nuestro amado, precioso Salvador Jesucristo, nuestro esposo precioso. Entonces, vamos a hablar de esto. Hablemos de Juan. Su nacimiento, pues, estaba profetizado desde hacía 400 años, estoy hablando de Juan el Bautista, por medio del último profeta del Antiguo Testamento, que fue el profeta Malaquías. Y pues la mayoría de la gente siempre le gusta abrir Malaquías 3 para sacar de plata a la gente en el versículo 10, ¿cierto? Pero todo Malaquías está enfocado en contra del pecado del sacerdocio y está enfocado en la promesa del Salvador. Pero Dios habla de algo, que antes del Salvador va a venir un mensajero. En este caso, pues es Juan el Bautista. Creo que ya lo expresé también en algún otro video. Malaquías 3.1 nos dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Así que justo después del mensajero, así que el mensajero es una señal profética. Pero les estoy hablando, no les estoy diciendo una promesa profética, no, una señal profética para Colombia. Juan fue una señal. ¿Qué es una señal en la Biblia? Pues es una flecha. Esto va para la derecha, esto va para arriba, esto va para la izquierda, esto va para la derecha, ¿cierto? Eso es una señal. Simplemente es una marca, es un punto de referencia que debe llevarnos a direccionar nuestra mirada y nuestro caminar hacia ese lugar. Así que esa señal profética siempre nos va a invitar a hacer algo. Creo que hay que tener en cuenta eso. Así que esa señal profética para Colombia nos va a dejar una invitación a hacer algo. Bien. Juan, como señal profética, pues le indicaría a todos que enseguida vendría el Salvador, ¿sí? Y que el Salvador sería el que se encargue del problema del pecado del mundo. Malaquías 3.2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿sí? Así que bien interesante. Él solo indicaría dónde está el que nos va a purificar. Sí, es solo eso. Eso era el trabajo de Juan, señalar hacia Jesús, señalar hacia el Salvador. Bien, usted se ha preguntado por qué Juan y no Zacarías Jr., porque los vecinos tenían dentro de su lógica que, hombre, era el primero de un par de ancianos, el primer hijo de un par de ancianos, de forma milagrosa, pues lo lógico es póngale el nombre del papá. Pero no,
no se le puso el nombre del papá. ¿Por qué el ángel dice se llamará Juan? Entonces es importante que veamos eso. Lucas 1:59 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Zacarías Jr., ¿no? Pero leemos allá en Lucas 1:13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, se rompió aquí con ese nacimiento algo. Ese nombre ya es una señal, no solo el niño es una señal, su nombre es una señal. Yo creo que estamos entendiendo esto. Con esta introducción yo creo que ustedes me van a entender tan fácil lo que le voy a compartir. Ahora, es bien interesante entonces, ¿por qué? Observe por qué no Zacarías. Zacarías significa Dios recuerda. Pero Dios no quiere que el pueblo viva solo de recuerdos. Ay, es que cuando Dios nos salvó, es que cuando Dios hizo, es que cuando pasó, es que cuando... No. Ya no era el momento de vivir de recuerdos. Era el momento del cumplimiento. Ya no es que le prometí a mi hijo una bicicleta, es que le estoy entregando la bicicleta. Por eso ya no se llamaría a este niño Zacarías, porque Zacarías es Dios recuerda. Mientras que el nombre Juan significa Dios da su regalo. Simple. Dios tiene una matemática básica para nosotros. Así que Dios está diciendo, no, ya no se quede recordando, ay, ¿cuándo me darán la bicicleta? No, ya no es cuándo le darán la bicicleta, tome su bicicleta. Ya no es cuándo vendrá el Salvador, no. Oh, ¿quién podrá ayudar? No, ya, ahí está. Así que ahí está el regalo. ¿Cuál sería el punto? Que en esencia nos está diciendo que Juan el Bautista sería algo así como la caja de regalo, y esa caja de regalo va a contener, no, nos va a señalar o nos va a mostrar, nos va a permitir ver, oh sorpresa, el regalo, ¿sí? Así que Juan no es el regalo. Juan es el empaque de ese regalo. Es el que nos va a señalar hacia el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús. Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesús para nosotros. ¿Por qué tener esto en mente? Porque se estaba cumpliendo la promesa más importante de la Biblia, Génesis 3:15. Ahora, tengamos entonces en cuenta que cuando nace Jesús, pues es otra señal profética, pues se está cumpliendo una profecía pues también dada en toda la Biblia, ¿no? Por todos lados, incluyendo pues hacia el final de toda la historia, a un Daniel métrico, milimétrico, sus fechas exactas, ¿no? Y nace Jesús de una virgen desposada con José, ¿cierto? Llamada María. Entonces, lo primero que encontramos, ¿por qué el niño se iba a llamar Jesús? ¿Por qué no Pepito? ¿Por qué no Pedrito? O Judas, que era el nombre más importante de la época. Todo el mundo quería ponerle a su niño Judas, porque pues obviamente Judas Maquiavelo pues era el que había ayudado a libertar la nación en un sentido de mucha opresión, de muchas cosas. Entonces todo el mundo quería ponerle Judas a sus niños. Sí, que por causa del Judas, aquel que traicionó a Jesús, pues el nombre ya se perdió, pero pues Judas significa el que fue creado para la alabanza, como Efesios capítulo 1. Todos fuimos creados para la alabanza, ¿no? Todos somos unos Judas, en esencia, ¿no? Creados para la alabanza de Dios, pero ese nombre fue una mala señal por lo que alguien hizo, ¿no? Porque Jesús significa el que salva, el Salvador. Su nombre es una señal profética. Lucas 1:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto de nuevo por el ángel antes que fuese concebido. ¿Y por qué ese nombre? Mateo 1:21 lo explica, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Él no es el salvador de los problemas económicos. Sí, claro, puede hacerlo, genial. Y de los problemas de salud, también puede hacerlo, genial. Es el que viene a salvarnos del verdadero problema del ser humano. No, el verdadero problema no es el diablo, ni la enfermedad, ni la economía mundial, ni los gobiernos opresivos. El verdadero problema del ser humano se llama su pecado. Y Jesús, el Salvador, viene a librarnos del pecado. De hecho, por eso lo crucificaron, porque los fariseos querían era un libertador político, ¿no? Los religiosos y el pueblo querían un libertador político y como no se levantó, pues entonces lo crucificaron, porque ellos no querían a alguien que les arreglara su problema de pecado. Quería a alguien que les arreglara su problema social, económico, político, ¿cierto? Lo que mucha gente sigue buscando hoy, ¿no? Pero no, Jesús es el Salvador porque salvará, muy clarito lo está diciendo, ¿cierto?, a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús, su nombre, también es una señal profética. Y pues nace Jesús y Dios había preparado un par de personajes, uno de ellos llamado Simeón y una anciana llamada Ana, también para señalar, por eso les decía yo al principio, que a veces Dios pone poquitos testigos para algo muy grande. Así que si usted está viendo este video, seguramente Dios lo está poniendo como testigo de algo muy grande que Dios va a hacer en Colombia. Porque pues la oración y la señal profética que Dios me dio es para Colombia. Así que tal vez usted sea solamente un testigo oyendo esto de lo que Dios va a hacer. Y un día va a decir, sí, Dios levantó profeta ahí. Dios dio palabra para esto. Y por eso se cumplió, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver entonces que Simeón era un hombre que estaba esperando un tiempo especial de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Entonces vamos a ver. Le voy a leer Lucas 2, 25 al 35. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, a Jesús, ¿cierto? Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿cierto?, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Quiere decir que Zacarías vio algo aquí. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Oiga, eso quiere decir que no era muy común ese nombre, parece, en ese momento. Él entendió, Jesús, ok, Jesús significa Salvador. Oh, estoy viendo al Salvador. Lo entendió, lo creyó, lo apropió. Buenísimo esto. Ahora, la cual, hablando de la salvación, has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, Él lo está hablando, pero Él está hablando y está profetizando en nombre de toda su nación, en nombre de todas las naciones, porque lo que se le había prometido a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todas son todas antes, durante y después de él. Así que la promesa era la salvación, no es solo la salvación para los judíos, era la salvación que vendría del pecado para toda la humanidad. Así que Zacarías está profetizando sobre el Salvador para toda la humanidad. Qué interesante. Ahora, dice luz para revelación de los gentiles. Oiga, los nombró a los gentiles, aunque los judíos los rechazaban. Dice, y gloria de tu pueblo Israel, porque de Israel vino el Salvador, obviamente. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí este está puesto para caída y para levantamiento. O sea, va a morir y va a resucitar. De muchos en Israel también va a ser tropiezo para muchos en el sentido de que los que no crean en él, pues van a tener problemas con Dios bastante. Y los tuvieron en el año 70
cuando vino Tito el Desolador. Y para señal que será contradicha, porque obviamente lo iban a rechazar también, ¿no? Y una espada traspasará tu misma alma, o sea, a usted le va a doler porque obviamente lo van a matar delante suyo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, para que se dieran cuenta que el pueblo quería la salvación que ellos querían y no la que Dios les estaba ofreciendo. Esa sería una buena pregunta para usted. ¿Qué salvación quiere? ¿Quiere que Dios se encargue del gobierno en Colombia? Pues sí, puede encargarse del gobierno, pero eso no cambia su problema interno. Dios quiere que nosotros anhelemos el Salvador que nos libre de nuestra mala condición, de nuestros malos pensamientos, de nuestro mal carácter, de esas cosas que nos afectan a nosotros. Y pues ahí en esa historia tenemos también a una mujer llamada Ana, profeta, también en el lugar, que también se puso a hablar acerca del niño porque entendió la señal profética. ¿Listos? Bien, oiga, Dios entonces marca los tiempos con nacimientos y muertes. O sea, cuando nace alguien o cuando muere alguien, Dios puede estar utilizando personas, elementos para dar una señal profética. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. ¿Listos? Bien. De hecho, yo recuerdo por ahí un video, no voy a profundizar sobre eso porque solo se me viene a la cabeza en este momento, así que discúlpenme si me equivoco, pero creo que fue hace muchos años y aquí en Colombia, Dios a través de Benny Hinn, cuando estaba en sus buenos momentos, no sé ahorita, la verdad no lo he vuelto a escuchar, hablaba de que fallecerían 3 ancianos en particular de más de 80 años y seguido de eso vendría entonces el movimiento de avivamiento de Dios para las naciones. Y pues si ustedes se ponen de pronto a investigar un poquito, como yo que soy bien juicioso a ratos, se van a encontrar que en este último tiempo han muerto 3 siervos de más de 85 años y pues todos muy reconocidos tal cual como se encuentra esa profecía. No se tendría que buscar la profecía de Benny Hinn sobre 3 ancianos, no sé cómo se buscaría, pero bueno, si la encuentra, pues examínela y pues vale la pena atender porque la Biblia dice que pues creamos a sus profetas, ¿no? Obviamente. Y volvamos a lo mismo. Tomemos lo que es bueno, lo que no, pues desechémoslo. Porque igual Dios ha hablado palabras tanto a nivel del mundo, ha levantado profetas, ¿cierto? Como a nivel de Colombia de forma particular. Bien, porque no desechamos la profecía. La Biblia nos dice que no debemos menospreciar la profecía. Bien. Bien, entonces voy a contarles lo que nos sucedió y ya con eso voy terminando un poquito este tema que creo que va a marcar su corazón. Espero que esté tan emocionado como yo, que quiera escucharlo, que quiera saber lo que Dios tiene para Colombia, porque creo que es muy bonito. Y cuando hablo de para Colombia, hablo para la iglesia en particular. Dios va a hacer cosas en Colombia, pero Dios trabaja primero en su pueblo, ¿sí? En su iglesia. Y Dios levanta primero la fe de su pueblo. Es como cuando Dios le manda a Moisés que muestre las señales que él le dio, ¿no? El de meter la mano, sacarla con lepra, etcétera, lo de la vara, las serpientes, delante de su pueblo. Dice que cuando el pueblo vio las señales, creyó y adoró. Solo porque vieron esas señales, creyeron y adoraron. O sea, algo simple, mientras que el faraón no creyó y no adoró. Entonces, los que quieran endurecer, tranquilos, no crean, no adoren, ustedes sigan en su vida y sigan endureciendo sus corazones. Pero el que cree y adora, pues Dios a esos fue los que sacó de Egipto hacia su tierra prometida. Entonces, qué importante cuando tenemos una buena disposición de atender a la voz de Dios. Entonces voy a ir a contarles lo que nos sucedió con mi esposa y avanzamos aquí. Nos ubicamos en el día 8 de julio del 2025. 2 amigos, pastores, ambos, una pareja de pastores, ella embarazada. Bueno, estábamos en la ciudad de Bogotá haciendo una diligencia de mis libros de tiempo de avivamiento y
mientras estaba allí, me llama la pastora embarazadita a punto de tener su bebé, no sé, en 2, 3 días, según me cuenta, y me dice, Pastor Simón, yo quiero verlos a usted, a su esposa, antes de tener mi bebé. Así que pues yo le dije, listo, hagámosle una mañana y nos vemos. Nos vimos en un centro comercial y cuando estamos allí comiendo, pues yo le pregunto, bueno, ¿y cómo se va a llamar el bebé? Y pues me dice, su nombre es Eliam, se va a llamar Eliam. Cuando ella me dice, se va a llamar Eliam, el Señor me pregunta, el Espíritu de Dios me pregunta, ¿cuántos Eliam nacen en Colombia usualmente? La verdad, yo me quedé pensando. Yo dije, bueno, eso entiendo, es un nombre bíblico. Uno, dos, pues que sea un nombre común, no es un nombre común. Así que le dije, seguramente pocos. Es lo único que pude responder en este momento. ¿Qué sucede? Mientras estábamos allí, el Señor me dice, busca el significado del nombre Eliam. Mientras charlábamos, bueno, Eliam significa Dios es su pueblo. Es una construcción muy interesante porque implica Dios a favor de su pueblo, Dios como uno con su pueblo y Dios es su pueblo. Es como que Dios se une y dice, sabe que yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que están pidiendo. Están pidiendo justicia, están pidiendo ayuda, están pidiendo, listo, vamos a trabajar juntos. Es lo que significa Eliam. Bien profundo, creo yo, pero muy útil porque nos está diciendo entonces, y lo entendí yo como una señal profética para Colombia, que Dios ha atendido, y quiero que todos los que han convocado tiempos de oración, de ayuno, de búsqueda, quiero darles una palabra de parte de Dios. Dios ha atendido a su oración. Dios ha atendido al ruego de su iglesia en Colombia. Dios ha decidido hacerse uno con su pueblo. Así que lo que es con usted es con Dios. Lo que es con Dios es con usted. Por favor, reciba esta palabra de parte de Dios. ¿Por qué? El término también implica amigo. Y me gusta mucho esto, porque amigo es que Dios es como dijera, entremos en amistad. Porque cuando hay una amistad, existe una confidencialidad y me lleva eso a pensar, entonces, que lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con su pueblo, es que su pueblo entre en confidencia, entre en amistad, esté dispuesto a hacer lo que Dios diga. Es como que yo voy caminando con mi amigo y mi amigo me dice, bueno, ¿entonces qué? ¿Un helado? Yo digo, bueno, sí, un helado. Acepto la propuesta de mi amigo. Dios quiere hacer propuestas a su iglesia. Dios quiere hacer propuestas a muchas personas que están tal vez en una banca y Dios las está llamando a un servicio. Dios las está llamando a predicar. Dios las está llamando a que oren más. Dios les está pidiendo cosas que tal vez parecen extrañas para muchos, pero Dios quiere que su pueblo se movilice en amistad con Él, en acuerdo con Él. Pero es un acuerdo de amistad, de entrega. Es un acuerdo de no lo piense que su amigo no le va a dar malos consejos. Dios como amigo no lo va a invitar a hacer cosas malas, ¿no? Lo va a invitar a hacer lo bueno. Así que por eso les decía que es una señal profética y no una palabra profética. Porque al ser una señal profética nos está dando una indicación. Al decir que Dios quiere entrar en amistad, que Dios, Eliam, que Dios está con nosotros como amigo, que Dios está haciendo uno con nosotros, al mismo tiempo implica que Él empieza a guiarnos, Él empieza a dirigirnos. Por eso el llamado es a que usted esté atento a lo que Dios le pida que haga. Si Dios le dice que pare en una esquina de cabeza, pues usted párese en una esquina de cabeza y ya. Y espere a ver Dios qué hace, porque Dios va a empezar a actuar. Es la forma en que Dios quiere que su pueblo se mueva y así Dios va a libertar al pueblo. Es como cuando Dios le dijo, no, esta vez no hay para que ustedes peleen. Simplemente cántenme. Alabada al Señor porque su misericordia es para siempre. Y Dios encargó al enemigo. No, esta vez ustedes no van a pelear. ¿Sabe qué? Hagan zanjas y yo voy a llenar eso de agua. Los que conocen la historia bíblica, ¿cierto? Y Dios llenó las zanjas de agua. Sí, estaban cansados, duraron toda la noche trasnochando, abriendo huecos, pero Dios llenó eso y con eso libró al pueblo.
simple obediencia de un amigo a su amigo. Es déjese llevar de Dios, déjese guiar por Dios. Así que Colombia, mis amados hermanos en Cristo que están viendo este video, que están entendiendo esta señal profética, porque entendí este nombre como una señal profética, como Dios diciendo, ¿sabe qué? Me voy a encargar, voy a ponerme del lado del pueblo y voy a ayudar al pueblo. Así que ya, Dios está de nuestro lado, iglesia. Dios está de nuestro lado, pero necesita que nosotros estemos dispuestos a caminar en amistad con Él y a hacer lo que Él nos pida. Tenga eso en mente. Ahora, curiosamente, un mes después, porque bueno, les cuento que el bebé nació hacia la medianoche. Ese mismo 8 de julio, hacia la medianoche, pasados unos segundos de la medianoche. Casi que, de verdad, casi nace el 00. Fueron creo que 25 segundos de diferencia. Y me hace pensar eso, en que en nuestra hora más oscura Dios decidió estar con nosotros. Sí, en Colombia. Estoy hablando de Colombia. Estoy hablándole al pueblo de Dios en Colombia. En nuestra hora más oscura, Dios decidió estar con nosotros. Esto es clave. Ahora, eso marca un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento para Colombia. O sea, aquí hay una señal que nos habla de un montón de cosas que Dios está haciendo. Curiosamente, un mes después, estoy hablándoles ya hace unos días, hoy estoy grabando el día 17 de agosto. Estoy hablando de el día 8 de agosto. Estamos en un evento con mi esposa en Bogotá, nuevamente, o sea, 30 días exactos después. También con otros pastores de otra congregación, en un evento muy importante aquí en Bogotá. Y la pastora embarazada. Y de la misma manera, bueno, ¿cómo se va a llamar? La bebé, en este caso es una niña, Juliana. Ok, Juliana. Yo ya intuyo que ella va a tener el bebé ese día. 9 de la noche, de nuevo, igual que el anterior, rompe fuente delante de nosotros. Yo creo que eso no es común. Primero, porque nosotros no viajamos a Bogotá muy seguido por cuestiones económicas, ¿sí? Pero Dios permite que nos movamos y nos movemos. Uno, eso. Dos, no nos invitan mucho a otros lados, así que vamos. Invitaciones exactas. Y vamos. ¿Y qué vemos? Que Dios hace algo especial. Rompe fuente delante de nosotros también. ¿Cómo se llama la bebé? Juliana. Bueno, en griego, pues tiene un significado, la verdad, pues se enfoca hacia lo que sería Julio César, digamos que es como el punto de referencia del nombre, pero el Señor me dice, no, míralo etimológicamente. Etimológicamente es que parto las dos palabras, Julia o Ana, ¿cierto? O Julie o Ana. Cuando ya lo miro desde el idioma, pues, hebreo en esencia, lo que encuentro es Julio, como significa mi nombre en masculino, Julia, en este caso, sería la que da ánimo y fuerza. Y Ana significa gracia o favor. Así que, de nuevo, este nacimiento de esta bebé, para nosotros, es una señal de la gracia y el favor de Dios, del fortalecimiento que Dios da a su pueblo, a su iglesia. Creo que podemos tener eso en mente. Entonces, la señal profética es Eliam, Dios con su pueblo, pero Dios con su pueblo dándole fuerza, dándole favor, dándole las herramientas, la gracia, todo lo que necesita, tanto para soportar lo que pueda venirse, como para superarlo y esperar la bendición de Dios, la respuesta de Dios. Tenga eso en mente, por favor. No lo considero coincidencia. Tengo un amigo periodista que usa el término diosidencia. Dios al control. Que no existen coincidencias para el pueblo de Dios. Dios es providencial, ¿no? Así que tengamos eso en mente. 2 días después del nacimiento de Juliana, vamos a visitar a la primera pareja, a conocer pues su bebé, porque no habíamos tenido el tiempo de conocerlo.
vamos, lo conocemos, le pido permiso para hacer este video en particular y nombrar el nombre de su bebé. Y nos cuenta algo que nos asombra mucho más. Es que en la habitación que ella estaba al lado de una cama, una mamá que también acababa de tener su bebé, y la enfermera se para en la puerta y le pregunta a esa mamá cómo se va a llamar su bebé. ¿Qué cree? Eliam es su nombre. ¡Wow! Cuando ella nos contó eso, creo que como Amparo Grisales, no, se eriza uno pensar cuántos Eliam nacen en Colombia. Oiga, qué tremendo, porque en la Biblia lo que nos dice es que cuando una palabra se repetía, es que el asunto era firme. Es lo que encontramos en la Biblia. Cuando una palabra en la Biblia se repite, el asunto es firme. Así que, así como Faraón, Dios le mostró el sueño 2 veces, con las espigas y con las vacas, ¿no? El ganado, ¿no? De la misma manera que le mostró a José también la historia de las espigas y también lo de la luna y el sol, las estrellas, dos veces. Así que, ¿cuántos niños nacen en Colombia con el nombre Eliam? Dios respondió aquí, 2. El asunto es firme, una señal profética. De nuevo, considero que la entiendo. Si usted quiere apropiarla, apropiela para su vida y apropiela para Colombia y empiece a orar en base a esto y a decir, Señor, tú estás con nosotros, queremos hacer lo que tú nos mandes. Así que, bueno, creo que puedo terminar aquí, pero quiero expresar lo que significa entonces una amistad con Dios desde la Biblia. Y bueno, hay un texto que creo que muchos conocerán, Job capítulo 22, 21 al 30, lo que bien pudiera ser la palabra profética, ya no la señal profética, la palabra profética. Si yo tomo la señal profética, tomo la palabra profética para Colombia. Y esta sería la palabra profética y sería para usted. Sería para que usted sepa que en medio de todo lo que se pueda estar viviendo en este país, hay algo de Dios poderoso para su vida. Voy a leer entonces Job 22, 21 al 30. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Wow. Le regalo esa promesa de Dios. Apropiésela. Y piense entonces que el llamado de Eliam, ese nacimiento de Eliam y de Juliana, son una señal profética para Colombia. Es el tiempo de ver a Dios actuando a favor de su iglesia, de su pueblo, levantando, fortaleciendo, guiando, direccionando, dando respuestas, pero también motivándonos a la acción. Es lo que hoy voy a dejar con este tema. Seguramente Dios empiece a pedirle a usted cosas. Dios empiece a moverlo a usted a hacer cosas que nunca pensó que haría. Hágalas, por favor, porque entonces estará sumando a la liberación en Colombia. Estará sumando a lo que Dios quiere hacer en Colombia. Por favor, hágalo de esa manera. Los pastores que vieron a Jesús sumaron. Los sabios sumaron. Los ancianos Simeón y Ana sumaron. Oiga, tremendo. Sumaron. Sume usted lo suyo. Lo que Dios le ponga a hacer, como Dios lo ponga a orar, lo que Dios le diga que haga, hacia donde se dirija, hacia donde se mueva.
muévase en amistad con Dios, muévase bajo la dirección de Dios. Y entonces vamos a ver a una Colombia libre. Ahora, termino con esto, mis amados, porque Dios me dio algo más, me dio un texto específico donde voy a estar hablando en otro programa acerca de eso, porque Dios me habló de cómo Él trabaja con un gobierno borracho. Muy interesante. Espero hacer este video pronto, tenga el tiempo para hacerlo, para estudiar el tema, porque necesito estudiarlo, obviamente profundizarlo. Es un capítulo de un libro de uno de los profetas del Antiguo Testamento, porque Dios me habló de cómo y por qué trabaja como trabaja con un gobierno borracho. Y creo que todos me entienden de a qué me estoy refiriendo. Borracho se refiere también a la falta de sensatez, de sentido común, a esa actitud incluso burladora que tienen los gobernantes. Así que espere ese programa pronto, porque también allí pues vamos a entender el obrar ya no dentro de la casa. Dentro de la casa es este programa, aquí. Dios lo que nos está hablando de, ya los oí, van a ser amigos míos, vamos a arreglar esto entre todos, pero les voy a hablar también de lo que Dios va a estar haciendo afuera de la iglesia, en nuestro país. ¿Listos? Mis amados, un gusto. Permítanme hacer una oración por cada uno de ustedes si ha recibido esta palabra de parte de Dios. Dios Padre eterno, quiero dar gracias por la vida de cada uno de los que atienden y han atendido a este programa. Sé que quizás largo, con mucha información, pero Dios, quiero ir al paso que sea necesario, Señor, porque sé que los que entienden lo espiritual, Señor, se toman el tiempo para abrir sus Biblias, para leer, para corroborar, para revisar. Gracias porque tu palabra dice que cuando alguien teme a tu palabra, cuando alguien atiende a tu voz, a la voz de tus profetas también, Señor. Dios, tú escribes libro de memoria, Señor, para ayudar, para que esos siervos que oyen sean un especial tesoro para ti. Así que oro por aquellos que han recibido esta palabra hoy y te pido que puedan entrar en esa amistad contigo y que tú puedas guiarlos en los planes tuyos y que mientras ellos se mueven en tus planes, Dios, tú peleas por nosotros, tú nos das liberación en Colombia, Señor. Gracias por esto hoy. Te damos a ti toda la gloria, la honra. Gracias por el nacimiento de esos bebés y la señal profética que representa para nosotros hoy, y la apropiamos en el nombre precioso de Jesús, porque es lo que tu palabra dice. Tú eres el Dios de las esperanzas. Tú eres el Dios de la esperanza. Gracias por eso, Señor, porque en tu palabra esperamos, en tu palabra confiamos, en tu amor, Señor, nos recreamos siempre en Cristo Jesús. Gracias por ser tú nuestro Salvador. Gracias por guiarnos tú, no solo hacia el arrepentimiento en confesión de nuestros pecados, sino también para guiarnos hacia un propósito mayor del que nosotros podamos quizás entender, por los planes, por las propuestas que vengan del cielo, Señor, para que nosotros nos movamos en esas obras preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo en las que debemos caminar. Que lo podamos hacer, Señor, en Cristo Jesús, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amados, un gusto compartir con cada uno de ustedes. Un abrazo en Cristo. Y bueno, aquí les invito a seguir explorando nuestro canal. Cualquier video que usted quiera, pueda buscarlo, pueda disfrutarlo, pueda compartirlo, pueda postearlo a través de sus redes sociales. De esa manera nos estará también apoyando. También incluso si busca en el encabezado de nuestro canal nuestros libros, los libros de mi esposa, como los libros míos, Julio Simón López M. o María Cristina Zambrano Neira, y pueda usted también adquirir esos libros a través de la plataforma, o si no, comunicarse con nosotros al 315-690-5504 para indicarle de pronto cómo adquirirlos también, en los que tengamos nosotros ejemplares a la mano. Un abrazo para todos, muchas bendiciones en Cristo Jesús.